Bueno, estamos de nuevo, y ahora sí, vamos a presentar a Ricardo Cohen, dirigente del Partido Comunista Revolucionario, actualmente en Unidad Popular. ¿Cómo andás, Ricardo? Bien, mucho gusto, Juan y compañero acá. Muchas gracias por venir. No, al contrario. Porque la verdad lo que hablábamos hoy fuera de micrófono un poco, ¿no? Se está haciendo cada vez más difícil conseguir a gente que haya estado en esa huelga, porque bueno, porque se van yendo o porque ya no están en condiciones físicas como para poder trasladarse por una cosa o por otra. Bueno, está complicado y Ricardo, un militante desde siempre y todavía sigue militando, así que te agradezco muchísimo, la verdad, que estés acá. Y he escuchado esta radio también acá, queremos mucho la zona, también en la dictadura militamos en la reconstrucción sindical, en el sindicato de curtidores, y estuvimos en la zonal de la CNT de acá, y admiramos también la historia que tiene este barrio, ¿no? De lucha, de combate, ¿no? Muy vinculado a la clase obrera, por supuesto. Barrio obrero. Yo voy a hacer una fe de ratas antes de empezar. Dale. Porque hoy dije José María Bordaberry, es Juan María Bordaberry, bueno. El dictador cívico. Sí. Sí, pero creo que no confundía un nada. rabanito. Bueno, decime una cosa. A ver, vamos a empezar por lo básico, porque hay mucha gente joven que recién se está enterando de todo esto, porque recién ahora tienen edad como para entrar a averiguar, ¿no? Y todas esas cosas. En el 73 hubo una huelga general, ¿no? Y quiero que empieces contando a ver por qué fue eso, de dónde arrancó todo eso y qué función cumplías vos. O sea, ¿estabas trabajando, estudiabas, qué hacías? Sí. Bueno, mirá, sí, una huelga heroica, ¿no? De la clase obrera del pueblo uruguayo, porque también, como dijo la compañera que habló, también en todos lados se combatió, en los barrios, en las calles, los estudiantes. Yo en aquel momento era estudiante de medicina, estaba en el hospital de clínica. Si bien ya había empezado estuve en el UNRWA previamente, me habían echado de la fábrica de RCA Víctor, APSA, ahí en Italia, donde tajas papis ahora. Militamos en el UNRWA un tiempo, y bueno, me tocó hacer una experiencia histórica, ¿no? Nos tocó, estábamos ahí. Claro. Pero ya veníamos del 68, que fue un año de combate estudiantil impresionante, y obrero también, ¿no? Sí. Y fue mundial aparte, esas luchas que hubieron a nivel mundial, el Mayo francés, la Revolución Cultural en China y otras cosas que pasaron por todos lados. O sea que acá se desembocó en un golpe, porque ya vamos a hablar en concreto, un golpe de Estado. Nosotros lo definimos como militar y fascista. ¿Por qué? En eso coincidimos con Hugo Cores, con Neto Rodríguez también, que con Hugo Cores tuvimos la alegría, y con Juan Pilo también, de estar en Humanidades cuando el 30 aniversario de la huelga, y estaba también Marenal, el viejo Julio, que también no lo tenemos hoy con nosotros, y Carlos Tuzó, por el PCU también. O sea que se invitó el sindicato, el gremio estudiantil invitó a todas las corrientes, capaz que alguno más, y no, los que pudieron fueron. Lástima, yo le decía que no hay un testimonio, ¿no? Hubo una filmación berreta ahí con los medios que había en aquel momento que no, se ve que no caminó. Y para nosotros es muy importante esto de entender, pero no es por entrar a polemizar por polemizar, o sea, que había civiles, lógicamente, ¿no? Pero convirtieron a Bordaberry, que era el presidente, en lo que llamamos un mascarón de proa, y bueno, cuando llegó el momento lo sacaron de un plumazo, después pusieron a Parillo Méndez, había un Consejo de Estado. O sea, vos decís que fue utilizado. Claro, ¿qué pasa? Para lo que hay que entender acá, por lo menos modestamente, es cómo actúa el fascismo y los militares cuando dan este golpe.
Ellos, por ejemplo, cuando los 4 y 7, en febrero, decían, no queremos ser el brazo armado de la oligarquía y de los intereses económicos. Sí. Y a partir de eso, bueno, hubo corriente que se comieron la pastilla, para decirlo así medio claro, sí, simpáticamente, sí, ¿no? Claro. Pero el problema es que la quedamos mucho atrás de eso, ¿no? Todo el movimiento, porque... Pero ¿qué pasa? Los militares son llamados, cuando son llamados, por eso hay que tenerlo muy claro. Acá tuvimos, por ejemplo, estas leyes reaccionarias, el referéndum que armó la calle también, la Rañaga. La Rañaga, sí. ¿Cómo era que se llamaba? El de la Baja. El de la Baja y todo. Y vos decís, la LUC, le entras a dar entrada para que actúen, que más represión, que esto, que lo otro, y después no se conforman con ese papel. Eso hay que entenderlo, no es un problema de... Por supuesto que hubo civiles, eso está todo claro. El tema es que los militares eran los que mandaban. El grupo de los mandos militares fascistas que querían haber dado el golpe en el 64, que se llamó el Bucecaso, no sé si ustedes lo tienen eso, que es el grupo de Agarrondo y otra gente que estuvo ahí en este golpe también, o hijos o familiares, un grupo fascista, un grupo golpista fascista, y que ellos, hoy por ejemplo, para entender un poco a Manini hoy también, o sea, ellos van avanzando lo que pueden, todo lo que pueden, hasta que los llaman y le dan más poder y ahí está, por ahora mandan ellos, ahora mandamos nosotros, ¿entendés? Claro. Y entonces vos decís, una dictadura militar, ¿por qué? Porque, ¿y quién era el que mandaba? El otro día hicimos la marcha muy buena que hubo, para mí fue de las mejores del aniversario del golpe. Desde el Damaso hasta el... Sí, del Damaso, sí. Y ahí estuvimos, donde es el ministerio estaba el ESMACO. Claro. Ahí va. Hasta tenías que ir a algún problema sindical, tenían que ir ahí a negociar, o sea, ¿qué mandaba en este país? Claro, sí, porque obviamente. Después las clases se mantenían, lógicamente, la gran burguesía tenía sus fábricas, tenía sus empresas, todo eso, pero lo que es el aparato, hay que entender que cambia la forma estatal, es una dictadura, ya no es una democracia, claro. Un partido. Y la base de la estructura de ese Estado y los mandos que pasaba por las intendencias, pasaba por la justicia, por ejemplo, yo militaba en el hospital de clínica, y lo primero que hicieron poner un coronel, claro. Boyce creo que se llamaba, una cosa así. Como director de clínica. Como director de clínica, o claro. Interventores, o tenías a Volentini en el Ministerio de Trabajo, todo era dentro, es decir, lo claro, que contaba. En ese momento vos estabas ahí. Ahí va, nosotros, a mí el golpe me encontró en el hospital de clínica, donde nosotros, es decir, hay que entender, bueno, creo que en general se conoce lo que es un monstruo el hospital de grande, sí. Y entran miles de personas por día, tenés estudiantes de medicina, tenés estudiantes de tecnología médica, tenés docentes, tenés médicos que trabajan ahí, miles de personas por día sin contar la parte de miles, más los enfermos, claro, más los sin contar la parte de los pacientes, claro. Y entonces habíamos dado, lo primero que hicimos cuando se dio el golpe, tomamos el hospital. Nosotros veníamos con una ventaja muy grande, que era la coordinación de esa zona, que fue una coordinación orejana que se gestó contra la ley de educación de Sanguinetti, claro, por la que cayeron varios compañeros muertos, ¿no?, en las luchas, ¿no? Y entonces nosotros veníamos con un año de conexión, como decís vos, ahí no había celulares, muchos no tenían, pero nos reuníamos muy seguido con la FOE, la gente de la Coca-Cola, con cristalería, claro, con los tortos, una metalúrgica que había ahí, con la gente de la UTE de la zona, con otra gente, los liceos, los docentes, el 8 y el Damaso. Entonces se había armado una cosa que ya existía, o sea, que vos ahí... Claro, o sea, había que estar también muy alerta y muy consciente para poder llevar a cabo algo que se venía hablando hacía ya un tiempo largo, ¿no? Y que se decía,
si viene un golpe de Estado, ocupamos, que esto que el otro. Ahí va. El tema es ese, que del dicho al hecho hay un gran largo trecho. Ahí está, eso porque quería en decir. general la socialdemocracia históricamente en Europa pasó con el fascismo, con todo lo que discutieron ellos. En los programas decía, sí, que hay que ocupar cuando los golpes de Estado, pero después... Claro, por eso, o sea, claro, ese es el una tema. cosa decirlo después, y otra cosa aguantarlo. no, lo que pasa que no, que eran peruanistas, que eran esto, y que no conviene por esto, por lo otro, y vamos a negociar esto, y no se puede ser aventurero, y todo ese tipo. Es decir, empiezan a ver cosas. Yo te digo, nosotros, sí, no, pero no es una lucha cualquiera, porque este es el problema. Es parte de la misma lucha, la que tenés con la dictadura y lo que tenés adentro en el movimiento obrero popular, que no te deja luchar, que encubre, por ejemplo, los 4 y 7. Los 4 y 7 fue una cosa tremenda, porque aparte, ¿de dónde veníamos? De estado de guerra interna. Los 4 y 7 te referías a los comunicados. Los comunicados de febrero. ¿Nosotros de qué año veníamos? 72, pero ya el 68, ya para adelante ya venía todo con luchas, con ya se venía gestando con todo. guerrillas, claro. Y cada vez los militares teniendo más poder, ¿no? Y sacando leyes más reaccionarias. Claro. Después no le alcanzó las medidas de seguridad, ¿verdad? Entonces después vino el estado de guerra interna, le dieron la represión a los militares, después la guerra interna, y todo eso se venía, cualquiera que tuviera un poquito de conciencia de las cosas se daba cuenta que venía el golpe, porque aparte se había dado el golpe en Brasil, claro, en Argentina, en todos lados había golpe. O sea, eso no era que, mirá lo que pasó, que no me lo esperaba, no. Aparte existía la prensa fascista. Acá existía, si vos querías saber lo que pasaba acá, lo que estaba pasando, vos leías, yo tenía toda la colección de Azul y Blanco en casa. Azul y Blanco te decía, ¿cuándo lo damos? Ahora, no, entonces decían febrero amargo, mayo cicuta, bueno, entonces te preparabas para... Y así, ese era el clima, ¿no? El clima de la cosa. Yo quisiera como enseñanza, digamos, bueno, muy importante la preparación que se tenga, por supuesto, contando con que la clase obrera juega un rol fundamental en esta sociedad capitalista, es la clase de vanguardia y no hay otra, ¿tá? Pero sola no puede, pues es una de las cosas que mostró la huelga, ¿no? Sin otros sectores de pequeña burguesía o de urbana y del campo, que no se movió para nada, lamentablemente, e incluso, bueno, nosotros pensamos, sin que un sector de los militares mismo se hubiera dado vuelta, como pasó en algunos lados, ¿no? Digo, era muy difícil, solo la clase obrera, un 27 de junio, un invierno cruel, muy cruel, esto es una papa este invierno que tenemos ahora, muy cruel, lluvioso, la gente del 27 no cobró. Claro, aparte de eso. Tenés que pensar la grande y la chica, todo, tenés que pensar, era todo, va sumando. Otra cosa popular. Claro, va sumando. Seguro, los tipos la pensaron ahí, la hacemos el 27, en mayo nos reprimieron a nosotros, el PCR nos dio un golpe tremendo, la mitad de la dirección y del frente sindical, no solo a nosotros, otros sectores también, como preparando, sacando sectores de la lucha. Ya la MLN la habían golpeado más en el 72. Vos decís que la mitad del partido fueron presos. La mitad del partido nuestro, sí. Del Comité Central y del Frente Sindical, y la otra mitad se replegó a la Argentina, y quedamos los que más o menos teníamos una legalidad media agarrada de los pelos. Ya sabíamos que estábamos fichados, todo, ¿viste? Pero todavía guardábamos gente. O sea, porque yo, por ejemplo, pasé la huelga, y yo después tenía que tomar un montón de medidas para ir a mi casa porque había compañeros. Así como ustedes también se iban preparando para ese golpe que era... Exactamente. Ellos también iban preparando para todos ese golpe, todos nos preparamos, por supuesto. Con diezmando fuerzas, exactamente. Ilegalmente. Y otra cosa, tratando de lograr unificar, porque ellos ¿qué logran en febrero? Ellos ¿qué logran? Por un lado engañar, porque el engaño es fundamental. Claro. Y más militares, que un militar te diga una verdad, es imposible. Sí, claro. No te va a decir voy a hacer esto, si
te va a decir hago esto y tiene preparado ir por allá, ¿no? Lo Entonces, tenemos a la vista ahora. Creo que tenemos algo para ir junando que nos viene bien, como vacuna viene bien. Claro. Entonces, los tipos por un lado el engaño, ahí neutralizan con ese engaño a sectores que había peruanistas y había nacionalistas. Incluso yo estuve en el penal y el penal estaba bastante llenito de capitanes y alguna tropa, algún suboficial también, ¿no? De gente que, bueno, estaba para otra cosa, ¿no? Bueno, el propio Frente Amplio, ¿no? Tuvo como 30 integrantes militares que pasaron la cana, ¿no? Claro. Entonces, es decir, por un lado intentan eso, pero por otro por otro lado con eso también en las propias Fuerzas Armadas tratan de unificar ahí, porque ellos no estaban totalmente preparados. ¿Por qué nosotros, todos los sectores clasistas de las 3F y todos coincidíamos que había que haber largado la huelga en febrero? Primero, porque nosotros no nos quedamos con solo que ya estaba resuelto, porque era ante un golpe de Estado o situaciones parecidas, ¿no? Parecidas. Claro, estaba definido de esa manera. Estaba definido ya de entrada del 64, pero después estaba en los congresos de la CNT del 68, en todos lados, siempre eso estaba establecido. Se ratificaba. Pero más allá de eso, ¿en dónde está la enseñanza que uno, como medio viejo, quiere transmitir? Que cuanto antes lo parás es mejor. O sea, si no lo parás, porque ¿es inevitable o no es inevitable? No es inevitable. Porque todo lo que pasó en 72, en el 72, que incluso llevan en cana a Jorge Valle, que hay una crisis política, pero eso coincide con la muerte de compañeros, como Santiago Rodríguez, como Joaquín Kruger, todo el fin del 72, y de grandes luchas obreras, de Sigsa, de Ferrosmal, de todo lo que era fábricas grandes, Alpargata, Funza, que ahí hubiera sido ir a más, ¿no? Porque todo el tema de la huelga general se venía discutiendo de hace tiempo. ¿Cuándo largarla? ¿Por qué largarla? ¿Para qué largarla? Es una discusión que viene de no es solamente ante un golpe. Claro. Si vos querés parar el golpe, entonces tenés que entender cómo actúan ellos y los pasos que van dando. No digo que nosotros las tengamos todas claras, pero más o menos esa era una visión colectiva, no es una visión personal o de mi partido. Más o menos la idea, nosotros por ejemplo en la facultad venía compañero Mortañez, que es un compañero dirigente textil de Alpargatas, que murió en la huelga en un accidente, que era del GAU, venía Romero en su época, que una persona muy combativa de Funza en aquel momento, y coincidíamos con las distintas fuerzas, con el 26, con el anarquismo, con todo, y coincidíamos en que, bueno, la cosa estaba para ir a más, porque se veía que cómo venía y aparte otra cosa, acá hay que tener claro otra cosa. Si los grupos chicos como nosotros sabíamos quiénes eran los militares, ¿no? Que eran fascistas, ¿quiénes eran? Claro. ¿Por qué? Porque también algún militar informaba, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo la gente, hay una línea mayoritaria acá, fundamentalmente del PSU, que decía que pensaban que eran peruanistas. Claro. Ellos que tenían muchos militares. Claro. Digo, no es que, es decir, ¿cómo nosotros sabíamos y ellos no? Porque este es el otro tema. ¿Me entendés? Porque ahí lo que había era una voluntad de no enfrentar, ¿no? Es decir, pensar de que de repente no iba a ser tan así, o adaptarse, no sé. Se variaba un poco la visión ahí, entonces. Y lo que pasa es que no es que, si era una cosa pública, los tipos tenían periódicos. Claro. Tenían el Azul y Blanco, tenían voceros, iban pasando cosas. Con los cuarteles llenos, de torturas y de muertos, ¿qué es lo que podía venir acá? Claro, sí. Era un golpe que te dijeran qué bueno que son ustedes, la verdad que tienen razón, digo, está bravo, ¿no? Porque lo peor es bajar la guardia, así. De repente te sorprendés y pensabas que eran malísimos y son bárbaros y ya hay una huelga general, ¿qué problema hay? Los tipos van a decir, bueno muchachos, mirá que no, claro. Bueno. Yo decía de encare, ¿no? Después hay algunas otras cosas que tan buenas
para ver cuando uno se plantea la huelga. Digo, fue heroica la huelga, la clase obrera, y el tema es que no, como hoy decías tú, no todo, incluso no toda la clase, nosotros le decimos que no hubo en todos lados el mismo grado de tensión. Esto te digo por lo que hemos investigado, claro, no porque estuviéramos en todos lados. Yo te pongo un ejemplo, un compañero muy amigo mío, el Lobo Guzmán, un compañero que también era del GAU en aquella época, en una nota se hizo un trabajo colectivo en la 36 una vez, que todos nos hacían reportaje a varios, y él trabajaba en Atma, una fábrica de plástico. Y él dice, mirá compañero, con toda la fraternidad del mundo, el papelito de la CNT que nos dando la orden de la huelga, a nosotros no nos llegó, nosotros ya estábamos ocupando todo. Claro. O sea, eso también o sea, hay que decir verdad, es decir, acá hay una polémica que de repente se entiende o no, pero bueno, la verdad es que acá hubo un momento en que hubo vacilación, ¿tá? Y la gente no vaciló. Esta es una cosa muy buena, o sea, se había sembrado mucho antes y se había visto mucho. No era el primer conflicto, ¿cuánta gente había pasado ya por el cilindro? Por la militarización de las empresas, sí, se habían vivido muchas cosas, ¿no? Sí, era muy evidente todo. Entonces acá, bueno, acá no esperamos más, claro. Y incluso primero vinieron algunas cosas políticas, incluso ahora se habla mucho del Toba. El Toba estuvo en el Clínica y nosotros ni sabíamos quién era, y estuvo bueno el discurso, me acuerdo, fue de valorar mucho lo que estábamos haciendo ahí, ¿no? La clase obrera y eso. Pero también lo que hay que ver que con la huelga no alcanza, o sea, con la huelga solo un golpe militar. A eso quería llegar. Totalmente unificado, porque ellos lo hicieron bien de a poco, bien asegurando y aparte unificar a sectores de la burguesía. Claro. Porque esos civiles que colaboraban, porque, es decir, acá hay un problema, porque los civiles, pero el tema es que acá todo lo que sería el Frente Amplio, pero estaba el wilsonismo, sectores del Partido Colorado estaban en contra del golpe. Claro. Eso también hay que saber. Sí. Y colaboraban con la soya y sacaban declaraciones y movilizaban su gente, sobre todo en el interior, a veces movían algo. O sea, la clase obrera, hacerse una huelga general, tenés que saber que no vas a estar solo, porque ese cambio de forma de Estado, de una democracia burguesa, con que ya sabemos que en el fondo mandan los grandes capitalistas, claro, pero que da libertades, y para algunos sectores burgueses no es lo mismo que lo otro. Es decir, no es lo mismo que dirijan todos los militares, que le manden vino envenenado, claro, o cosas por el estilo, se encapuchen ellos mismos. A que ellos también tengan su carguito, digamos. Claro, que ellos, está el juego parlamentario, ¿viste? Claro. ¿No? Eso es un tema. Bueno, eso hay que verlo. O sea, con la huelga demostró 15 días, hay que ver. No se conoce a nivel internacional, yo no quiero decir que es la única, pero no hay muchas experiencias de este tipo. Porque eso también hay que reconocerlo. Sí, claro. Acá yo me acuerdo, me comí el golpe en la Argentina también, y allá había compañeros que pintaban a la huelga ante el golpe de Estado, huelga general como en Uruguay, pintaban, en la que no se hizo eso. Pero digo, son experiencias que también hay que ver. Hay una polémica por levantar la huelga o no, cuando se levantó, que se levantó mal, porque en realidad se venía haciendo cosas de vacilación al principio. Por ejemplo, nosotros una discusión increíble que tuvimos en el hospital era porque se reunió en la FEU, teníamos una mayoría, los sectores más revolucionarios, más clasistas, en el federal, o sea, donde van los representantes de cada facultad. Pero el ejecutivo que había había quedado, y no llamaban a elección, no votar. Y habían resuelto, una asamblea que terrible, se había resuelto que se ocupaban cuatro facultades, que era medicina, arquitectura y dos más que no me acuerdo bien si era veterinaria y no me acuerdo y humanidades, creo. Y nosotros dimos la batalla porque se ocupara clínica, por eso decíamos, el clínica tiene todo armado, la coordinación, tiene 10.000 tipos que entran, está bravo para desalojar, no se puede desalojar el clínica,
Claro, no está complicado. La que no era antes, y eso que que ahora, ¿no? Ellos entraban, ¿no? Entraban a correrte, pero no te lo pueden... ¿Qué vas a sacar? ¿A quién vas a sacar? Claro. ¿No? Un tipo con túnica ahí, que sí. es un médico, capaz de... Claro. Y efectivamente cumplió un papel, y bueno, la primer polémica tuvimos con esta corriente opuesta, varios días de discusiones hasta que dijimos, bueno, no hacemos más asamblea, vamos a hacer otras cosas, porque digo, querían discutir de no ocupar, digo, no. Entonces lo que se vio es de que los que estábamos ahí, que serían los cursos medio superiores, o por lo menos no los primeros años, íbamos ahí en el turno de la mañana y de noche a la facultad. Que en eso quedamos y ahí se armó un comando bastante detallado en todos los grupos. Y ahí sí nos cercaron y bueno, tuvimos un aguante y colaboramos mucho con Alpargata, con todas las fábricas. Y el Clínicas, lo digo para que se sepa, sirvió porque cuando desocupaban, por ejemplo, Bañulo, que era una fábrica de calzados, de comercio, sí, de más de 500 trabajadores, entonces se venían para ahí, comían, descansaban, se organizaban, venía el sindicato, la federación de ellos, y volvían a ocupar, ¿no? Porque le brindábamos también a otros, no fue el único gremio, ¿no? Que hubo, que vinieron varios, y se conectaban con otros compañeros ahí o sea que está ese hecho, ¿no? Después, por ejemplo, lo del 9 de julio, es decir, otro tema vinculado a la huelga, que la huelga con ocupación de la fábrica tiene una limitación terrible porque tenés toda la gente dispersa. Claro. No estás dando la batalla concentrando en determinadas zonas. Con eso no. Y aparte, en cada fábrica, yo por ejemplo que después trabajé en Braná, me contaban los compañeros, mira, acá, si nos desalojaban salíamos, pero se iban, entrábamos, y después sí, como que comíamos, jugábamos al voleibol, claro. ¿Me entendés? Porque digo, ¿no? Claro. Actividades para hacer mantenimiento, los turnos, se mantenían los turnos, todo me contaban los compañeros, ¿no? Entonces, en otros lados vos tenías otro tipo de combatividad, como en Fusa, en Alpargata, ahí nosotros, en Alpargata, que los milicos querían sacar las telas, hubo resistencia, se combatía eso, bueno, hubo distintos grados de tensión, pero evidentemente la ocupación es un arma para determinada lucha. Claro. No, quizás. No para cualquier cosa. No para esta lucha. Claro. Es decir, no quiere decir que no haya que ocupar. ¿No? Claro, no, obviamente. Porque es un centro de organización que tenés, pero... Sí, es una herramienta que tiene la clase obrera. Entonces lo que vimos a nivel de FEU, con los compañeros, nosotros dedicarnos al transporte. Nosotros le dábamos el transportismo, porque era una lucha a muerte que había con la cuestión del transporte, porque el transporte es lo que le mostraba al pueblo en general si se paraba o no, si te pasaban los ómnibus llenos. Claro, es como era el termómetro y el medio de comunicación de aquella época, claro, también, ¿no? Y también vos tenías que parar eso, se pinchaba con un Miguelito, claro. Incluso salíamos de noche, porque también la sabandiciada esa que hacían algunos que salían con los ómnibus de noche. Mirándolo de esta época, ¿no? De ahora, la huelga, ¿sirvió? ¿No sirvió? No. ¿Qué hubiera pasado en el caso de que no se hubiera hecho? No. ¿Sirvió? ¿Alguna vez alguien pensó eso? ¿Qué hubiera pasado si la huelga no se hubiera hecho? Sirvió porque esto, por un lado le dio un golpe grande a la dictadura. Ahí va. Que le pegó, porque ya, no nos conformamos con lo que dicen algunos, bueno, pero nació herida de muerte, se podían haber hecho las cosas mejor, de otra forma. Claro. Vamos a empezar por ahí. Por eso. Pero la huelga sirvió. Justamente, la huelga, hay mucho gurí, justamente, que dicen, están hablando de huelga, pero... Y vos fíjate que en la huelga, por ejemplo, yo te cuento una anécdota. El 9 de julio, que estábamos ahí, donde están las fotos esas famosas, ahí nos tocó estar ahí, y venían los tanques, primero pasaron los roperos, las chanchitas, todo eso, y la gente te decía, hoy lo estupan, porque, ¿qué pasa? También estaba planteado que podíamos enfrentar eso de otra forma. Claro. Porque ellos, como que nos tiraban con los tanques esos que tiraban, en los ametrallamientos, y
es decir, no era un juego eso. No era. Claro. Si te estabas jugando la vida, bueno, yo qué sé, vamos arriba, ¿no? Claro. Seguro, ¿viste? Hasta ahí, Sí. todo bárbaro, ¿viste? Pero, entonces, eso estaba planteado. Ahora, ¿qué pasa? La huelga, de cualquier forma, sirvió, fue una cosa heroica, digna, y para nosotros fue glorioso la huelga general. Exacto. Porque, a pesar de todo, fue un salto impresionante, ¿no? De que toda la clase obrera... Te pongo un ejemplo, en el puente de Fredovento Portunce, no se enteraron que se levantó la huelga, estuvieron hasta 19 días, estuvieron ahí. Pasaban cosas de esas, porque claro, como sí, decís vos, sí. ¿quién lo Claro, llamaba por teléfono? ¿Me claro, entendés? Claro. Seguro, Sí, ¿viste? claro. ¿Quién iba a atender? ¿Viste? Claro. Eran gente de la construcción que estaban Claro. ahí, ocuparon el puente, fueron en carro, pero pasaron, hay historias que uno no las vivió, que Claro. con los años, y las va recogiendo, y bueno, yo pienso que hay que seguir con esto, porque toda la gente que lo haya vivido de alguna otra forma, por ejemplo, los barrios, cuando el 9 de julio, que nos dispersaron al final, porque era masiva la presencia de los milicos, y tiraban, y uno veía que las balas eran de verdad, ¿viste? Sí, Entonces, claro, la gente rajó, todo, pero la gente se metía por el barrio de Río Sur, se iban para el Cordón, todo eso. Ahí salía la gente con los se armaban barricadas, que Claro. la gente metía el querosén, ¿me entendés? Claro. Porque ya, es decir, y me contaron también de La Teja, como contó la compañera acá, ¿no? De La Teja y otros lados, una participación en el cerro, en todos lados. Uno va recogiendo de que sí, que hubo, y había condiciones de resistencia, o sea, se recoge la conciencia, porque uno habla hay un término que está bueno para hablarlo, que es el espontaneísmo, ¿no? Porque esta huelga, en lo fundamental, se larga espontáneamente. Claro. Ahora, como dice Lenin, la espontaneidad refleja un grado de conciencia. Porque Exacto. vos espontáneamente haces esto y por qué no haces lo otro. Claro. Hago esto porque ¿cuánto hace que estábamos Claro, tirando claro, piedra? claro. No sé, 67, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Salíamos, por ejemplo, ahí en Italia, de Reza Víctor, con el compañero de la fábrica, nos juntábamos ahí en la zonal de la CNT, con los textiles, con todo, y venía la cana, no era changa, ¿viste? Los tipos ya te iban Estaban educando. siempre presentes, claro. Los sí, tipos sí. te iban... Claro. Estaba el Che, había muchas cosas en el mundo, estaba Vietnam, Sí, sí. en el hospital de clínica vinieron vietnamitas y a contarnos, a gritar las consignas, Sí, o sea, era otro mundo que vos Claro. tenías la revolución viva, Claro. experiencias vivas con todos sus defectos, pero en base a que los pueblos habían triunfado en algún Claro. momento, ¿no? Sí, Entonces, sí. ese era un poco Y se guardaba esperanza. y había mucha esperanza, Claro. y mucha gente y mucha juventud con una garra y una entrega impresionante, y dar la vida y aguantar lo que haya que Claro. aguantar, y todo ese tipo de cosas. Ricardo, se nos fue el tiempo, lamentablemente. No, por favor. Nos pasamos un poquito, nos aprovechamos un poco porque no hay programa siguiente. Justamente vamos a mandar claro. el saludo a Laura y Vanessa, que Un saludo grande, sí. en Momo no duerme. Gracias por prestarnos a Cairo otra vez. Gracias, Cairo, por estar. Y bueno, te agradezco, Yo le agradezco, la verdad, le enormemente que agradezco a hayas ustedes venido. porque de veterano, digamos, poder dejar un mensaje, por lo menos de la visión que uno, y pensarlo en lo que las enseñanzas que Claro. puedan servir, capaz que no, pero bueno, Yo creo que sí, yo creo que esperemos sirve. Yo creo que sirve. Toda evidencia es Sí. Esperemos que sí. Yo creo que sirve.